Muy bien, volvimos y sin más demora vamos a presentar a Santiago Llaudat. ¿Cómo va, Santiago? Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches, buenas noches. Muy ¿Cómo buenas nos va? noches, Bueno, compañero Santiago. hola Jorge, hola. Así que hoy vamos a hablar, ¿vas a hablar del tecnofeudalismo? Exacto. Bueno, Ah, Varoufakis. estamos en este ciclo que ya venimos recorriendo sobre capitalismo digital. Ya creo que es la cuarta o quinta columna. Y hoy Sí, vamos a abordar uno de los marcos teóricos, de las explicaciones que más circulación ha tenido, que es la propuesta de Yanis Varoufakis, aquel que fuera ministro de Economía del gobierno de Syriza en Grecia, y que suele andar acá por Argentina y bueno, tiene cierta influencia en la discusión local, ¿no? sí. Y de la izquierda europea en general. Bueno, él ha planteado esta idea, que no es original de él, ya hay algunos autores anteriores que la venían planteando en términos más o menos similares, pero bueno, Sí, él ha sido quien ha logrado cierto impacto con su texto del último, creo que fue en 2023, Tecnofeudalismo o Feudalismo Digital, que son las dos formas que ha tenido de describir esta etapa de la historia en la cual nos encontramos según Varoufakis. Así que brevemente voy a presentar cuál es su propuesta y bueno, voy a dar una mirada crítica al respecto, ¿no? Yo creo que no es correcta su lectura, pero bueno, ajá, antes de atacarlo, digamos, vamos a darle la posibilidad de defenderse, ¿no? De, de- dale. de ver de qué se trata. Bueno, Sí. lo que Varoufakis plantea básicamente es que ya no estamos en el capitalismo. ¿Bien? El capitalismo ha muerto, podríamos decir. La fecha de defunción habría sido la crisis del 2008 o cuando ahí empieza a morirse el capitalismo, aquella crisis, recuerdan, ¿no? La crisis financiera del 2008, que es un momento en que los estados, los estados centrales de las grandes potencias, vuelcan enormes recursos públicos para salvar a los bancos y los bancos para salvar al sistema capitalista vuelcan gran parte de esos recursos en el capital de las grandes tecnológicas, ¿no? Las big tech, ¿no? Las grandes corporaciones que van a ser las que en definitiva, para Varoufakis, van a conformar esta suerte de clase social que ha emergido en el mundo, que es esta clase de los ultra ricos, ¿no? Ustedes saben que cuando uno ve la riqueza de un Jeff Bezos de Amazon o de Elon Musk, de Tesla y, bueno, y otras compañías y de esta élite mundial, efectivamente se da un salto fenomenal en sus riquezas personales, ¿no? En esta Ujú. década y media que pasó del 2008 en adelante, con otro hito que va a ser la pandemia, ¿no? Donde se acelera un proceso de digitalización de la vida social en general. Entonces, para Varoufakis, este sector de los ultra ricos conforma un capital en la nube, así le denomina. Ellos son los nubelistas, ese es el término que la acuña, ¿no? El Ujú. neologismo. Son los nubelistas que con este capital en la nube y alrededor de lo que él va a denominar como feudos digitales, que son las plataformas que controlan cada una de estas empresas, plataformas como las que conocemos, y bueno, Google, Amazon, bueno, Mercado Libre en contexto latinoamericano, estas grandes plataformas que efectivamente pasan a ser punto de paso obligado para un montón de transacciones, ¿no? Económicas y sociales. Sí, Entonces, estos feudos digitales, eh, para ser atravesados, para ser habitados, requieren, dice Varoufakis, el pago de una renta de suelo digital. Es decir, todos nosotros seríamos siervos de la nube, las empresas que van siendo sometidas al gran capital de la nube, se van conformando como empresas vasallas, dice él, toda la terminología feudal, ¿no? Lógicamente claro. para sustentar su planteo. Serían empresas vasallas, los proletarios, los trabajadores de esas empresas serían proletarios de la nube, porque en definitiva este sector va a ser el que va a terminar dominando la dinámica económica de la etapa y va a dar lugar a una nueva etapa. Para él ya el capitalismo queda atrás, entramos en una etapa feudal donde ya lo central no es la explotación económica y la obtención de la ganancia, tal cual venía siendo en la etapa capitalista, sino que en esta etapa lo central sería la renta. Es el sistema de la renta que era propio del feudalismo, ¿no? El señor feudal tenía una tierra, de su feudo, ¿bien? Y en una relación de servidumbre con bueno, valga la redundancia, con sus siervos, ¿no? Los campesinos que vivían en esa tierra que tenían que pagarle una renta para poder trabajarla, ¿no? Esa renta Ujú. podía ser parte de su producción o podía ser días de trabajo, ¿no? Estas son las formas habituales del feudalismo. Y luego había, dice Varoufakis, bueno, este sería el equivalente
al papel de los siervos, que somos nosotros, que trabajamos para estas compañías, que pagamos una renta para evitar este sueldo digital, mientras que los vasallos, que eran esta relación de noblezas que había en el feudalismo, estas alianzas, ¿no?, de las clases altas, sometidas a un gran señor feudal, bueno, sería el equivalente de los capitalistas que van siendo sometidos a esta clase ultra rica mundial, ¿no? Es decir, los capitalistas serían vasallos, nosotros seríamos los siervos, y bueno, después estarían los proletarios de la nube, que serían aquellos que trabajan para las empresas vasallas, ¿no? Esta es un poco su teoría. Va a plantear además que los mercados ya no existen, tal cual los concebía el capitalismo, que eran mercados de la pelea entre la oferta y la demanda, ¿no? La libre oferta y demanda. Va a plantear en cambio que el mercado actualmente está regido por los algoritmos y que esto es una lógica completamente distinta, donde ya no prima la oferta y la demanda, sino que quien domina el algoritmo puede ir direccionando el mercado prácticamente a su antojo, ¿no? Entonces ahí él ve que ya no está el principio de la ganancia como decisivo de la etapa capitalista, ya no está el mercado, las instituciones que regían las sociedades capitalistas, que eran básicamente los estados de derecho, pasan a estar sometidos, dice él, a esta clase nubelista mundial, esta clase ultra rica mundial, y bueno, y esto va para él a configurar la nueva etapa histórica, ¿no? Y estos feudos, esto es importante decirlo, porque también es otra analogía que él hace con el feudalismo. Ustedes saben que en el feudalismo el siervo de la gleba, que era el término técnico que se usa para describirlo, el siervo no podía moverse de un feudo al otro, es decir, no había movilidad. Es el capitalismo el que precisamente va a destrabar a los trabajadores para que puedan, ¿no?, generar los mercados de trabajo, etcétera, etcétera. El siervo estaba asignado a un feudo en el cual había nacido y probablemente en el cual fuera a morir, ¿no? Entonces, dice, no había una movilidad. En los feudos digitales pasa algo similar. Si nosotros estamos, en cierto modo, forzados a utilizar Google, ¿no?, forzados a utilizar estas plataformas, incluso quienes nos oponemos a ellas, estamos muy limitados en nuestra movilidad y en nuestra autonomía, por bueno, la tendencia que tiene a la concentración, ¿no?, de flujo en un puñado de plataformas, ¿no? Este es básicamente el planteo que hace Varoufakis. Ahora voy a plantear cuál creo que es el error que él tiene. Más allá de que tiene un mérito, por supuesto, creo que el mayor mérito de su planteo es la metáfora, ¿no? Sí, es una metáfora muy potente, decir que hay una serie de señores feudales, digitales, que algo de eso tienen, porque uno efectivamente lo ve a Elon Musk y te da la sensación de un señor feudal, ¿sí?, de una brutalidad tremenda, ¿no? Es decir, hay Bueno, algo pero ahí. si nos dicen que atrasamos 100 años porque hablamos de fascismo, me imagino lo que deben decir de Varoufakis, que habla de la Edad Media. Bueno, Atrasa 500. bueno, entonces hay algo ahí de esa soberbia, ¿no? Y de ese ¿no?, desparpajo que tienen, que efectivamente hace que esta metáfora tenga asidero, ¿no? Y algo efectivamente lo uno percibe cuando habita esta plataforma, que es gran parte de nuestro día, uno siente en parte algo de lo que él expresa, ¿no? Creo que tiene su mérito, por supuesto, y por eso es una de las teorías que están en discusión, lógicamente. Ahora bien, creo que tiene una serie de errores, ¿no? El primer error, o crítica que yo le haría, es que creo que cae, como suele caer toda la izquierda europea y el pensamiento europeo en general, en una mirada eurocéntrica, ¿no? Entonces, esto ya aparece en los 60, ya en los 60 Habermas, por ejemplo, va a hablar de la refeudalización de Europa. Siempre que ellos van a ver un deterioro de lo público, un deterioro de los valores de la modernidad, asociados a la racionalidad, a la libertad, a la opinión pública, siempre que aparece eso, en la teoría europea, aparece la idea de que están retornando a su pasado, ¿no? Sí, yo Que me no es acuerdo de nuestro un pasado. libro que leí en los 90 que se llamaba La Nueva Edad Media, que era un compilado de sociólogos básicamente Exacto. italianos, Furio Colombo, Umberto Eco, y todos postulaban lo mismo que Varoufakis, Bueno, por eso. Entonces, no hablando es de una... otros aspectos, de la seguridad, de los barrios privados, pero bueno, estaba la idea de volver a la Edad Exacto. Media. Es una tentación que tiene el pensamiento crítico europeo de que cuando algo no encaja en el molde de la modernidad, automáticamente dicen estamos yendo para atrás, que es el atrás de ellos, porque el feudalismo Claro. fue solo un fenómeno europeo localizado, pero más allá de eso que podría decir, bueno, de todos modos lo que hoy estamos viendo en el mundo es similar al feudalismo, el tema es que esa modernidad que ellos describen en esos términos no fue la modernidad que todos vivimos. Ni el capitalismo que ellos plantean como el capitalismo del libre mercado. Nosotros no conocimos libre mercado prácticamente en No, toda nuestra historia. no sabemos qué es la Eh, competencia. No sabemos no, qué es la tal competencia. cual, o la idea de que la modernidad es el desarrollo de lo público, el afianzamiento de lo público. Bueno, venimos de un siglo de dictaduras, de deterioro de la opinión pública. O sea, entonces creo que hay una mirada eurocéntrica
ellos, bueno, es la típica crítica también que le hacemos de América Latina a estos autores, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay un punto. Un segundo punto, me parece muy audaz plantear que la ganancia perdió centralidad respecto de la renta, porque me parece que el capitalismo tiene una característica que lo define, que es que el motor que mueve toda la dinámica social es la búsqueda de la ganancia, ¿no? La reproducción ampliada del capital, decía Marx, ¿no? Es decir, el hecho de tener cada vez más el proyecto existencial de estar en la riqueza, dice Dussel. Esto no estaba en el feudalismo. El feudalismo era una sociedad estamentaria, donde el estatus tenía un valor muy importante, el honor, es decir, acá creo que él comete un error, porque efectivamente en esta clase nubelista, cediéndole a que existe algo así, esta clase nubelista se sigue rigiendo por el imperativo de la ganancia. Entonces, en ese sentido es una clase supercapitalista, ¿no? No es una clase feudal. Creo que ahí comete un segundo error, ¿no? Un tercer error, que creo que es serio, es afirmar livianamente que el capitalismo ha muerto. Esto me parece que directamente roza la tontería, ¿no? Las Porque ganas deben ser, las ganas las deben ser. ganas. Pero claro, el tema es que un error de diagnóstico lleva a un error de orientación política, Sí, ¿no? sí, La sí. afirmar el capitalismo muerto, bueno, requiere algunas pruebas más, ¿no? Si es un muerto que goza de mucha salud, ¿no? Entonces, creo que Sí. ahí es más conveniente, yo por lo menos me posiciono en la teoría, que vemos una mutación muy profunda del capitalismo, como ha tenido otras, como fue la Revolución Industrial, la Segunda Revolución Industrial, es decir, uno ve tendencias que se aceleran, pero que ya venían en curso. Uno no ve un cambio de sistema, ¿no? Porque además un sistema no es solo una forma de acumulación de dinero o de riqueza, ¿no? Un sistema implica valores, creencias, estructuras sociales. Entonces, realmente me parece que es una afirmación que no se sostiene, ¿no? Ujú. Por otro lado, el feudalismo tiene una estructura básicamente fragmentada, ¿no? Si algo caracteriza al feudalismo, luego que se disuelve el Imperio Romano de Occidente, es la fragmentación del poder político y económico. Es decir, es característica central del feudalismo. Lo que estamos viendo hoy, por el contrario, es la hiperconcentración a una escala nunca antes vista. Entonces ya esto te dice, bueno, esto no es feudalismo, ¿no? El feudalismo, por el contrario, era la fragmentación en micropoderes, ¿no? De hecho, justamente cuando se resuelve esa fragmentación de micropoderes, se empiezan a armar los estados nacionales, los estados absolutistas, ya estamos entrando en la etapa capitalista. Si el capitalismo siempre ha tendido a la concentración, como bien señaló Marx hace 150 años, ¿no? Y esta Ujú. tendencia se confirma en los nubelistas, que efectivamente son una élite del 1% que están amasando una fortuna nunca vista en la historia humana, ¿no? Pero bueno, esa tendencia es propiamente del capitalismo, ¿no? Creo que ahí tiene otro error, ¿no? Después, creo que efectivamente tenemos un problema para entender esta renta en la nube, ¿no? La llamada renta tecnológica, de dónde proviene la ganancia de estas plataformas. Creo que ahí él eh, mete el dedo en la llaga en el sentido de decir, bueno, las explicaciones que veníamos teniendo no nos están sirviendo para tratar de entender cómo esta gente está amasando tanto dinero, ¿no? Pero bueno, yo ahí creo que él comete un error en tratar de trasladar una explicación económica de un sistema distinto, que era el de la renta, que la renta existió siempre en el capitalismo, la renta financiera, la renta del suelo, la renta monopólica, pero plantear que la renta hoy domina, no lo veo que se pueda sostener. Creo que es más correcto sostener una teoría del valor, sostener una teoría de la explotación, adecuándola a nuevas formas de producción, ¿bien? Que son las formas de Ujú. producción asociadas al conocimiento y la tecnología, ¿no? Creo que ahí hay otro elemento. Dos elementos más y con esto ya cierro. Ujú. Eh, Creo que efectivamente hay una oligarquía de ultra ricos, llamémosle nubelistas, si ustedes quieren, pero creo que detrás de esto él deja en la sombra el papel de los estados imperiales, piensa en el papel de los Estados Unidos, piensa en el papel de la Unión Europea, el papel del capital financiero, es decir, efectivamente los ultra ricos son tales, pero no son omnipotentes y están permanentemente siendo sostenidos por estados y por otros sectores del capitalismo. Ellos mismos son parte de fondos de inversión, Claro. que son fenómenos propiamente capitalistas, ¿no? Es decir, BlackRock y estos grandes fondos de Son inversión que hoy timberos, son efectivamente. timberos, son timberos. Exactamente. Entonces, Sí. hay una, a mí me gusta mucho más el enfoque que plantea un capitalismo tecnofinanciero, ¿no? Donde hay Ujú. una complementariedad entre estos dos fenómenos, de la mano con estados imperialistas que sostienen estas políticas de expansión global a toda costa. Fíjense lo que sucedió, por ejemplo, en la pelea entre Brasil y Elon Musk, ¿no? Y cómo las potencias actúan ahí, ¿no? No están Ujú. ausentes, ¿no? No es una clase nubelista
que hoy gobierna el mundo, parecería, ¿no? Creo que ahí hay un error también. Y finalmente, esta tesis que él plantea del fin del mercado, bueno, sencillamente también creo que es una exageración, ¿no? El algoritmo, por supuesto, introduce nuevas lógicas, pero insisto con este punto, ¿cuándo y dónde ha existido el libre mercado de la oferta y la demanda? ¿No? ¿Cuándo? O sea, en alguna escala, en alguna, no, por supuesto que sí, pero lo que rige la economía en su conjunto, más bien, es el comportamiento monopólico del capitalismo desde hace por lo menos 130, 140 años, ¿no? Es decir, son los monopolios los que establecen los precios esenciales de los sectores económicos de nuestras economías. Creo que, bueno, estos son los límites de esta teoría que por lo menos yo identifico. Y bueno, nada, seguiremos en este ciclo recorriendo de distintos enfoques a ver si nos aproximamos a entender qué está pasando en este mundo que habitamos. Muchas gracias, Santiago Liaudat. Gracias a ustedes. Nos reencontramos la semana que viene. Adiós, chau. Chao, Tanda y Lucas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio.